Pobrecitos los criminales. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión, o como ellos le llaman, renta. El Salvador entrega a Venezuela a miembros del Tren de Aragua a cambio de presos políticos y estadounidenses. El presidente Nayib Bukele anunció este jueves que El Salvador entregó a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en su territorio, acusados de pertenecer a la estructura criminal internacional Tren de Aragua, TDA. Según detalló, muchos de ellos enfrentaban cargos por asesinato, violación y robo. Gracias al incansable esfuerzo de muchos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias al Dios Todopoderoso, se logró, dijo el mandatario. Los liberados harán una breve escala en El Salvador antes de continuar su viaje hacia sus respectivos países. Rubio agradece a Bukele por liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. El senador estadounidense Marco Rubio destacó el papel clave del presidente Nayib Bukele en el acuerdo que permitió la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, así como de varios presos políticos venezolanos. Gracias al liderazgo de Donald Trump, 10 estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad, escribió Rubio en la red social X. Quiero agradecer, especialmente al presidente Nayib Bukele, por ayudar a asegurar un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses. El comentario surge minutos después de que el jefe de Estado salvadoreño confirmara el intercambio de prisioneros con el régimen de Nicolás Maduro, que incluyó la entrega de miembros del Tren de Aragua detenidos en El Salvador. Venezuela aplicará medidas de detención alternativas a criminales trasladados desde el SECOT. El gobierno de Venezuela confirmó que permitirá medidas de detención alternativas para un grupo de criminales venezolanos repatriados desde el SECOT, la megacárcel de El Salvador. Los individuos, identificados como criminales, pandilleros y violadores, fueron enviados de regreso a Venezuela como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Embajada de Estados Unidos. Destaca rol de Bukele en liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador reconoció públicamente el papel del presidente Nayib Bukele en la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela. Nada representa la libertad como la bandera estadounidense. 10 estadounidenses liberados hoy, gracias a Donald Trump, secretario Rubio y Nayib Bukele. América Primero en Acción, publicó la sede diplomática. El mensaje refuerza el reconocimiento internacional hacia el gobierno salvadoreño, que facilitó un complejo intercambio con el régimen de Maduro, logrando también la liberación de presos políticos venezolanos. Matt Gaetz destaca papel de El Salvador en intercambio de prisioneros con Venezuela. El congresista estadounidense Matt Gaetz se pronunció sobre el reciente intercambio de prisioneros entre Venezuela y El Salvador, como parte de un acuerdo trilateral que también incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. A través de sus redes sociales, Gaetz señaló: 1. Ninguno de esos prisioneros parece maltratado, desnutrido o torturado de alguna manera. 2. El Salvador ve como su papel como actor global continúa aumentando con esta diplomacia de gran impacto. El acuerdo permitió la repatriación de pandilleros y criminales venezolanos que estaban detenidos en el SECOT, la megacárcel salvadoreña, y que ahora quedarán bajo medidas alternativas de detención en su país. La declaración de Gaetz ha sido interpretada como un respaldo al rol creciente de El Salvador en negociaciones internacionales de alto perfil, en coordinación con Washington. Venezuela recibe como víctimas a pandilleros entregados por El Salvador. El régimen de Maduro recibió con mascarillas de oxígeno a miembros del Tren de Aragua transferidos desde El Salvador, presentándolos como víctimas, pese a estar acusados de asesinatos, violaciones y otros crímenes. Muchos llegaron con evidente sobrepeso, reflejando el trato digno recibido en cárceles salvadoreñas. Mientras Venezuela defiende a delincuentes, El Salvador logró con este intercambio la liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses. Solo 7 migrantes tenían delitos graves, según Diosdado, autoridades encubren a delincuentes. Diosdado Cabello aseguró que de los migrantes venezolanos que regresaron este 18 de julio, apenas 7 tenían delitos graves. Afirmó que no es un crimen ser venezolano y que toda la narrativa que los pintaba como delincuentes es falsa. En resumen, un gobierno corrupto encubre a delincuentes y minimiza sus delitos. Miren, de esos que vienen ahí, solo hay 7 con delitos graves, de 252. De los que vinieron hoy, solo hay 7 con delitos graves.
toda la retórica, toda la narrativa que ellos hicieron para hablar que eran delincuentes, son jóvenes. ¿Acaso es un delito ser venezolano? ¿Es un delito tener un tatuaje en el cuerpo? ¿Es un delito querer trabajar? No, ellos así los satanizaron y así los estigmatizaron ante el mundo. Hoy regresan a Venezuela en paz y en tranquilidad. Y bueno, el que tenga problemas con la justicia pasará por la justicia. Así como debe ser, como debe ser. Eso, debo decirle que nos montamos en el avión y se los dijimos, ¿verdad? Sí, yo se los dije, muy claro. Porque la situación de ellos, de allá, de estar secuestrados por un gobierno donde no cometieron delitos, es totalmente distinta a si tú cometiste un delito. Totalmente distinta. Y en este caso, los que hayan cometido delitos en Venezuela, la justicia se encarga. Es un procedimiento rutinario y normal aquí en Venezuela. Bukele reacciona a liberación de presos políticos en Venezuela. Ahora son libres. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó a la liberación de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela con un escueto pero contundente mensaje: ahora son libres, acompañado de un video. Es difícil negociar con un régimen autoritario, realmente, pero hemos podido hacerlo gracias a muchas personas, gracias a Adam, gracias a su equipo, gracias al secretario de Estado, el presidente Trump. Hemos llevado a cabo negociaciones extensas y persistentes con el objetivo de liberar a estos individuos, incluyendo a los 80 valientes presos políticos venezolanos. Finalmente, se logró liberar a 80 presos políticos venezolanos y a todos los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en detención, algo que representa un gran logro para todos. Ahora sé que estás feliz y quizás ansioso, te vas a casa, eres libre. Para nosotros, y como lo mencionó Adam, esta experiencia ha sido profundamente gratificante. Cumplir con nuestro deber y liberar a 80 venezolanos y 10 ciudadanos estadounidenses es algo que nos llena de felicidad. Con todo nuestro espíritu y bajo la gracia divina, estamos profundamente aliviados y felices de que ahora sean completamente libres. ¿Quieres ir a casa? Entonces, gracias. FMLN celebra liberación de venezolanos, pero cayó ante muertes de inocentes en su gobierno. El FMLN se suma a las muestras de alegría por la liberación de 252 venezolanos en El Salvador. Sin embargo, resulta hipócrita que hoy defiendan a presuntos criminales, cuando en su propio gobierno guardaron silencio ante masacres, represión y muertes de inocentes con lujo de barbarie. Entonces no hubo tweets, ni solidaridad, ni muestras de alegría. Manuel El Chino Flores, líder del FMLN, respalda a criminales liberados. El excandidato presidencial y líder histórico del FMLN, Manuel El Chino Flores, expresó su respaldo a los venezolanos liberados en El Salvador, muchos de ellos con historial delictivo. Me sumo a las muestras de alegría de los familiares de los 252 venezolanos que han recuperado su libertad en El Salvador. Siempre supimos que eran inocentes, por eso acompañamos su lucha, en cada momento y en todo lugar, escribió en redes. Una vez más, el FMLN se alinea con quienes enfrentan cargos por delitos, mientras durante su gestión nunca alzaron la voz por las víctimas de la violencia que sufrió el país bajo su administración. Bukele logra liberación de presos políticos y ciudadanos de Estados Unidos. En acuerdo histórico, el presidente Nayib Bukele anunció la liberación de 10 estadounidenses y 80 presos políticos venezolanos en un intercambio inédito facilitado por El Salvador con Venezuela y Estados Unidos. Son libres ahora, expresó Bukele al recibir a los liberados, tras meses de negociaciones que incluyeron el canje de 252 miembros del Tren de Aragua detenidos en el Secot. Negociar con un régimen tiránico no es fácil, pero lo hicimos, afirmó el mandatario. Maduro intentó presentar a criminales como cúmples civiles, pero son asesinos y violadores del Tren de Aragua. El régimen de Nicolás Maduro intentó blanquear la imagen de los 252 criminales detenidos en El Salvador, presentándolos como simples cúmples civiles. Doblemente víctimas. En Venezuela fueron víctimas de las sanciones y la guerra económica, que los obligó a migrar como migrantes económicos. Y ahora son víctimas de un bochorno al pretender calificarlos de miembros de una pandilla de asesinos, el Tren de Aragua, que fue derrotada en nuestro país. Sin embargo, la realidad es otra. Asesinos,
violadores, extorsionadores y miembros activos del Tren de Aragua, una de las bandas más peligrosas de la región. Lejos de ser víctimas, estos individuos fueron identificados por su historial violento y su vinculación directa con delitos graves, tanto en Venezuela como en otros países. El Tren de Aragua no ha sido derrotado y actualmente Opoeta con total impunidad y con el apoyo del gobierno venezolano se doblega ante propuesta de Bukele tras negarse inicialmente. El régimen de Nicolás Maduro terminó cediendo al canje propuesto por el presidente Nayib Bukele, pese a que en un inicio rechazaron públicamente la idea, afirmando que no aceptarían órdenes de nadie. No le pasé la pelota a Venezuela, no ha pasado la pelota. Mándanos a la gente nuestra. Y tú no eres quien va a ponernos condiciones a nosotros. Aquí los terroristas van a pagarle la justicia. Y no será hoy el que nos diga nada, no. ¿Entendieron? Al final. Un hecho sin precedente a nivel diplomático que ha ocurrido, por supuesto, en el mundo, si lo queremos ver así, y marca obviamente lo que hablábamos precisamente con Herbert, marca una pauta, pone, digamos, la vara a un nivel de cómo deben de actuar el resto de países precisamente con Estados Unidos si realmente quieren fortalecer sus alianzas diplomáticas. Y esto me da paso para que veamos también cómo Estados Unidos agradeció también al presidente Nayib Bukele por su papel en la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Y esto es lo que dijo el secretario Marco Rubio. Gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, @POTUS, 10 estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad. Quiero agradecer a mi equipo del Departamento de Estado y especialmente al presidente Nayib Bukele por ayudar a asegurar un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos. Así respondió el secretario Marco Rubio, y a esto el presidente Nayib Bukele muy contundente le responde: gracias, señor secretario, salude de mi parte al presidente Trump, la T de Trump. Así que es parte de lo que se vio en este intercambio también de comentarios en la cuenta de X. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta postura de Estados Unidos? Claro, es que sin duda, poco a poco, el gobierno del presidente Bukele se ha vuelto en el mayor aliado de Estados Unidos en la región. Eso no hay duda. Y lo hemos visto a través de los hechos, como te mencionaba, a través de los resultados, porque El Salvador, por primera vez en la historia, no solo de nuestro país, sino que también de Centroamérica, estamos demostrando cómo debe ser la relación bilateral entre naciones. Como tú mencionaste, hemos establecido un nuevo estándar de cómo deben de ser las relaciones diplomáticas entre países, dando y dando. Y eso es algo que se ha logrado gracias al gobierno del presidente Bukele. Nunca antes se había visto en ningún gobierno salvadoreño y ha marcado el nuevo precedente para que los demás países de la región sigan este ejemplo. Y yo creo que si los demás gobiernos trabajaran con la misma perseverancia y con la misma voluntad y firmeza que trabaja el gobierno del presidente Bukele, veríamos una región mucho más estable en lo que es cuestión de Centroamérica. Varios funcionarios estadounidenses, de hecho, hoy subrayaron que esta operación fue resultado de varios meses, obviamente, de intensas negociaciones con el régimen venezolano, pero que sin duda El Salvador fue un actor clave, medular, para romper ese estancamiento político, porque hay que decir cómo era el estancamiento político precisamente entre Venezuela y Estados Unidos. Digamos, el presidente Nayib Bukele ha servido como ese trampolín, esa alianza, ese lazo que sin duda ha permitido tener este resultado. Así es que las nuevas ideas, por así llamarlas, del presidente Bukele son ideas para ir modernizando el gobierno, para evolucionar en diplomacia, evolucionar en varios temas que muchos gobiernos alrededor del mundo aún no han evolucionado. Hoy estamos viendo un nuevo tipo de liderazgo. ¿Cuál es este nuevo tipo de liderazgo? Es
evitar la burocracia y simplificar las operaciones de gobierno, simplificarlas de tal manera que con un objetivo en mente se logra alcanzar metas que antes se veían inalcanzables. Hoy estamos viendo un El Salvador que está logrando cosas que antes jamás hubiéramos imaginado que íbamos a poder lograr. Nos hemos vuelto un referente regional y también mundial en temas de seguridad y ahora en temas de diplomacia, Armando. Sí, no solo Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha reaccionado al respecto. Por ejemplo, el enviado especial para la respuesta de rehenes, Adam Bolger, escribió también en su cuenta: 10 estadounidenses regresan a casa desde Venezuela gracias al liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio. Ahí estaremos para recibirlos con nuestro amigo, el presidente Nayib Bukele, en El Salvador, antes del último tramo de Estados Unidos. Al menos eso es lo que, por supuesto, se publicaba. También, bueno, ahí de hecho lo estamos viendo, lo que él publicaba en su cuenta de redes sociales. La Embajada de Estados Unidos también en Venezuela publicó: nada representa la libertad como la bandera estadounidense. 10 estadounidenses liberados hoy de prisiones venezolanas regresan a casa gracias al presidente Donald Trump, secretario Marco Rubio y al presidente Nayib Bukele. América primero en acción. Y ahí lo estamos viendo precisamente en esa información, en esta fotografía que se presenta en pantalla. Esta operación no solo marca, creo yo, un logro diplomático importante en El Salvador, sino que creo yo que también juega un ejemplo, que era lo que estábamos hablando, de cómo la colaboración internacional puede ser decisiva para resolver situaciones, y subrayo, humanitarias complejas, incluso escenarios como este, Herbert. No sé si tú concuerdas con esto. Claro, es que la única forma de poder salir adelante como sociedad global claramente es trabajar en equipo, que las naciones trabajen de la mano. Y creo que El Salvador y Estados Unidos es un gran ejemplo de esto. Hemos visto cómo dos naciones han colaborado para lograr algo que se veía imposible. Muchas personas creían que estos presos políticos que estaban en Venezuela, capturados por el gobierno autoritario de Nicolás Maduro, nunca iban a ver la luz del día. Eran personas inocentes que las metieron presas a la mayoría solamente por expresar opiniones políticas contrarias al régimen de Maduro. Y gracias a nuestro presidente hemos visto cómo a ellos se les ha dado una segunda oportunidad. Esto demuestra que nuestro presidente está comprometido por restablecer la paz, el orden y la libertad en la región, Armando. Y eso es algo muy importante y es un ejemplo a seguir para los demás líderes regionales. Y yo creo que vamos a ver mucha presión por parte del gobierno estadounidense para que los demás líderes sigan el ejemplo del presidente Bukele. ¿Crees que el presidente Bukele ha puesto un termómetro político, si lo queremos llamar así? Ha establecido un nuevo estándar y te digo que ha puesto la barra bastante alta. Y eso en realidad es algo muy bueno. Bueno, como siempre lo hace el presidente Bukele, claro, pues, en todo lo que hace. Y es algo muy bueno porque va a ayudar a que el resto de la región vaya evolucionando, vaya avanzando, porque por mucho tiempo los gobiernos vecinos han estado estancados en el estilo, en la forma de hacer política del pasado, en una era política que no solamente no es efectiva, sino que los pueblos del mundo ya están cansados, quieren ver resultados, así como los estamos viendo aquí en El Salvador. Claro. Bueno, de hecho, uno de los resultados también contundentes que se ha tenido y que es una muestra también del ejemplo de cómo El Salvador demuestra esa excelente relación con los Estados Unidos es el decomiso millonario de droga que se ha tenido en los últimos días. Claro que sí, El Salvador ha roto récord en ese tema. En solamente los primeros 6 meses que van del año, han logrado decomisar la cantidad total que decomisaron en todo el año 2024. Eso te demuestra cómo cada vez van perfeccionando y mejorando las operaciones de gobierno en todos los pilares importantes para tener una sociedad saludable. Desde seguridad, economía, están atacando el narcotráfico. Eso es muy importante. Hemos demostrado al mundo que El Salvador no va a ser puente de estos grupos criminales. Hemos demostrado que en un país sí se puede tener ley y orden, pero es necesario tener la voluntad y la valentía para confrontar a estos grupos internacionales y a veces nacionales, regionales, que quieren que los países permanezcan en un estado de desorden, quieren que los países nunca avancen porque ellos se benefician de este desorden, ellos se benefician de que un país no avance. Pero hoy estamos viendo
cómo El Salvador, a pesar de estos retos, está logrando avanzar, está logrando establecer el orden y, lo más importante, ha marcado el estándar de cómo deben hacer los demás países. Quiero que vean este tuit también que publicó el presidente Nayib Bukele, donde se refiere precisamente a lo curioso como los detenidos del tren de Aragua, que se encontraban perfectamente sanos, de repente se enferman en el mismo momento en que ponen un pie en Venezuela. El mismo guión siempre, dice el presidente Nayib Bukele, y esto lo acompaña, por supuesto, con ese video que estamos viendo en pantalla. Ahí estamos viendo cómo precisamente sin ningún tipo de herida, sin ningún rasguño, y miren cómo bajan cuando llegan precisamente a Venezuela. Quiero conocer tu punto de vista mientras estamos mostrando el video, Herbert. Claro, Armando, aquí claramente podemos ver cuál va a ser la narrativa de ahora en adelante. Los medios de oposición internacional y oposición nacional claramente van a querer crear una falsa narrativa. Van a querer decir que estos pandilleros fueron abusados en El Salvador, cuando claramente no es el caso. Podemos ver en el video de cuando ingresaron al avión, estaban saludables, estaban insultando, estaban haciendo señas alusivas a las pandillas. Y luego, cuando llegan a Venezuela, se bajan cargados por las escaleras y luego para sentarse en una silla de ruedas y hacer un show político. Claramente el gobierno de Venezuela les ha dado indicaciones de hacer este show, y voy a repetir algo que es muy importante que lo tengamos claro, toda la ciudadanía salvadoreña. Estos pandilleros del tren de Aragua estaban en un estado saludable, energéticos, insultando, haciendo señas alusivas a las pandillas cuando subieron al avión hacia Venezuela. Luego, al llegar a Venezuela, no podían caminar, tenían que ir en silla de ruedas. Claramente han sido instruidos por el gobierno de Venezuela para montar un show político en contra de nuestro gobierno. Claramente pudimos ver cómo ellos estaban en buenas condiciones, en buen estado. Ahí lo estamos viendo de hecho en pantalla. El mismo hombre que usted ve, pueblo salvadoreño, subiendo ese avión en perfecto estado, sin rasguños, sin ninguna situación, pudiendo respirar. Ahí lo estamos viendo bajando, como que si le han dado... Claro. Le ha pasado un carro encima. Así es. Y podemos ver también cómo el gobierno de Venezuela está diciendo que cuando los montaron al avión les dispararon, que llegaron heridos. Eso claramente es mentira, tenemos evidencia de eso. A ver, vea la gente que va caminando con mascarillas, son los que venían. Usted los ve heridos, claro. Pueblo salvadoreño. Digo, pongo eso ahí en el tintero para que y te cada quien menciono saque su algo, análisis. Armando, claramente estos paramédicos que subieron al avión, subieron solamente para instruirlos de cómo iba a ser el show que iban a montar al bajar del avión, porque el gobierno de Venezuela y la oposición nacional e internacional no van a perder esta oportunidad para querer manipular la narrativa en contra del gobierno del presidente Bukele. Van a inventar historias, van a hacer rondas mediáticas, van a querer hacer celebridades de estos pandilleros. Hasta libros, me imagino. Correcto, van a querer mentir para hacer ver mal a El Salvador. Tenemos que estar muy conscientes de esto y no dejarnos engañar por estas mentiras, porque podemos ver el estado de salud de estos pandilleros cuando estaban abordando el avión. Estaban en buen estado, estaban energéticos, se veían bien, muchos hasta con un poco de sobrepeso, incluso estaban insultando a nuestras autoridades. Eso no lo hace un enfermo, eso no lo hace un preso político, eso no lo hace una persona que ha sido torturada. Bueno, Venezuela decía de que incluso hasta ni habían comido, que no se les había dado ningún tiempo de comida, pero discúlpenme, usted los ve ahí en pantalla y como dicen los buen salvadoreños, van bien maiciados. Claro, yo puedo ver incluso que hasta van con la ropa limpia, Sí, claro. van en perfecto estado, pero... Hasta con sus lentes de sol iba uno. Pero no olvidemos cómo funciona el mundo de la política y cómo operan la maquinaria globalista. Van a querer utilizar sus falsos testimonios para querer denigrar a nuestro gobierno y tenemos que estar muy atentos y no dejarnos engañar. Y a quien debemos escuchar son los testimonios de los 10 estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela.
los testimonios de los muchos ciudadanos venezolanos de la oposición venezolana, opositores al gobierno de Maduro, que estaban como presos políticos. Ellos sufrieron, ellos fueron maltratados, ellos tienen historias relevantes que contar y deben ser escuchados. Y gracias a nuestro presidente, gracias a nuestro gobierno, ellos tienen una segunda oportunidad de vivir libres, porque si no fuera por el presidente Bukele, ellos se hubieran quedado en esas prisiones venezolanas, sufriendo la opresión política que gran parte del pueblo venezolano sufre bajo el régimen de Nicolás Maduro. Funcionarios, de hecho, del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconocieron públicamente el liderazgo del presidente Nayib Bukele, no solo obviamente el secretario, sino mucho de su equipo, y de hecho agradecieron a El Salvador por ese papel central en la operación, porque yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero yo siento que si el presidente Nayib Bukele no hubiera estado, obviamente, en medio de Estados Unidos, Venezuela y en medio de esta situación, creo que eso no hubiera sido posible. Correcto, es que el gobierno del presidente Bukele fue clave en esta negociación diplomática, fue clave. Y podemos ver cómo cuando los países trabajan juntos, se pueden lograr grandes cosas. Esto ya queda como un ejemplo, no solo para la región, sino que para el resto del mundo, que dejen las trivialidades a un lado y cooperen entre sí como hermanos que todos somos, porque todos tenemos un bien, una meta en común, todos tenemos un bien en nuestras mentes. ¿Y cuál es ese? Es avanzar como sociedad, que nuestras naciones prosperen, que nuestros ciudadanos gocen de seguridad, de oportunidades educativas, de una mejor vida, no solo para las generaciones actuales, pero para las que están por venir también. Pero para eso debemos combatir juntos la maquinaria globalista. Debemos trabajar juntos para resolver los problemas. Y el gobierno de El Salvador ha dado un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja en unidad. De hecho, hay que recordar, creo que un tema muy importante, y de hecho lo hablábamos, recuerdo que fue en abril cuando el presidente Nayib Bukele propuso este canje de venezolanos deportados por presos estadounidenses. Esto no es que se haya sacado de la manga, sino que es algo también que el presidente Nayib Bukele propuso, de hecho. Y quiero contarles, solo para tener un poco de contexto, los miembros de una de las organizaciones criminales más peligrosas de Latinoamérica, el Tren de Aragua, fueron recluidos en el CECOT entre febrero y marzo de este año. Más de 200 terroristas extremadamente peligrosos fueron enviados al país bajo una operación acordada entre los gobiernos de Estados Unidos y, por supuesto, El Salvador, como parte de este fortalecimiento de la política migratoria estadounidense. Ve esta nota de contexto y venimos hablando de esto. Asesinos confirmados, delincuentes de alto perfil y violadores de niños que operaban en varios países del mundo que pertenecen a la organización criminal Tren de Aragua llegaron al aeropuerto de El Salvador hace unos meses. Estados Unidos los envió en aviones y fueron recibidos bajo un fuerte dispositivo de seguridad tras un convenio establecido entre los gobiernos del presidente Nayib Bukele y el presidente Donald Trump. Desde Comalapa, en La Paz, hacia el centro de confinamiento del terrorismo CECOT en San Vicente, fueron escoltados con estrictas medidas de vigilancia los terroristas, la mayoría de nacionalidad venezolana, que se sometieron al sistema carcelario más grande y sólido del continente. Los miembros del grupo criminal pasaron el riguroso control de la megacárcel, que tiene capacidad para más de 40.000 reclusos. Fueron fichados, pasaron escáner y posteriormente fueron encerrados en sus celdas, donde tenían cero privilegios. En abril de 2025, el presidente Nayib Bukele propuso a Nicolás Maduro, ante la insistencia que quería a los venezolanos de regreso y en libertad, un acuerdo humanitario que contemplaba la repatriación de sus supuestos angelitos por los presos políticos que mantenían las prisiones del régimen de izquierda, entre ellos estadounidenses y de otras nacionalidades, un movimiento audaz y que ha generado un resultado exitoso. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Que era precisamente lo que hablábamos, es decir, no es algo que haya salido de la manga, ni que hoy haya pasado, sino que es algo que el presidente Nayib Bukele en su momento propuso. Claro, y ahí es cuando se mide un buen aliado. Un buen aliado es aquel que busca el bienestar tuyo, es aquel que te da ideas
para lograr resolver problemas. Y es justo lo que el presidente Bukele ha hecho con la administración del presidente Donald Trump. Ha logrado dar esta idea a la administración Trump y fue el de la iniciativa para comenzar a trabajar en estas negociaciones diplomáticas y lograr llegar a este acuerdo que ha salvado vidas, porque ¿qué pensás que le iba a pasar a los estadounidenses y a los presos políticos en Venezuela? Eventualmente, en las condiciones en las cuales ellos estaban en Venezuela, los iban a matar y eran personas inocentes que habían capturado simplemente por oponerse a Nicolás Maduro. Y ese es un gran logro, no solo diplomático, sino que humanitario. Y demuestra que el presidente Bukele y el gobierno de El Salvador han establecido una relación con Estados Unidos sin precedentes, han fortalecido esa relación, han marcado el nuevo estándar de cómo se debe trabajar con las naciones centroamericanas o latinoamericanas en general. Y nos da mucha esperanza como salvadoreños ver cómo nuestra nación está avanzando. ¿Cómo desde tu punto de vista deberían de actuar los países, si querés ponerlo Centroamérica, Latinoamérica o el mundo, si lo queremos ya traspolarlo a algo más grande, deberían de actuar si realmente quieren fortalecer su relación con los Estados Unidos? Definitivamente, muchos países alrededor del mundo suelen solicitar ayuda de las naciones poderosas de primer mundo como Estados Unidos, pero usualmente nunca han dado algo a cambio. Y es importante que sea recíproco. En El Salvador estamos viendo cómo estamos trabajando de la mano como equipo. Aquí nadie está pidiendo, aquí al contrario, estamos dando, estamos ofreciendo ayuda. Y eso nos pone en una posición diplomática muy fuerte porque demuestra que tenemos como nación, como gobierno, la voluntad de ayudar sin nada a cambio. Y ese es un ejemplo que muchas naciones deben de seguir. Y créeme, Armando, que si las demás naciones centroamericanas, y si nos vamos hasta Sudamérica también, si ellos siguen el ejemplo del presidente Nayib Bukele, vamos a ver una Latinoamérica estable, vamos a ver una Latinoamérica próspera. Esta región tiene todo lo necesario para ser una región próspera, pero no lo ha sido porque ha estado sometida a intereses internacionales que se compran a sus políticos y no permiten que las naciones avancen. Así solía pasar aquí en El Salvador bajo Arena y el FMLN. Claro, por ejemplo. Correcto. Y hoy vemos cómo el presidente Bukele no solo ha fortalecido nuestra soberanía, nuestra independencia, sino que también está dando el ejemplo para que los demás países lo hagan y salgan adelante y en el proceso poder ayudar a los socios, poder ayudar a los aliados. El 80% aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele. Los ciudadanos calificaron con 7.92 el primer año del segundo mandato presidencial, según encuesta de la UES. Datos reafirman el amplio respaldo y el reconocimiento a la policía de seguridad, explicó analista. El presidente Nayib Bukele mantiene alta calificación y aprobación ciudadana por su trabajo al frente del Ejecutivo, tal como demuestran los resultados de la última encuesta realizada por el Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador, UES, los cuales reafirman los datos favorables mostrados anteriormente por casas encuestadoras nacionales e internacionales. La encuestadora preguntó a la ciudadanía, ¿cómo evalúa, en términos generales, la gestión del presidente Nayib Bukele en el primer año del segundo periodo al frente del órgano ejecutivo? El 18.61% respondió, excelente, el 27.92%, muy bueno, y el 31.71%, bueno. Es decir, el 78.24%, 8 de cada 10 ciudadanos, aprobaron la gestión del presidente Bukele, quien el 1 de junio de 2024 inició su segundo mandato, luego de ganar en las urnas en primera vuelta en comicios libres y democráticos con una votación histórica de 2.7 millones de sufragios válidos. Según la encuesta, que solo se realizó en el occidente de El Salvador, el 14.46% evaluó regular la gestión del mandatario y el 7.30% deficiente. Los datos fueron presentados ayer en la entrevista frente a frente de Telecorporación Salvadoreña, TCS, por Walter Fagoaga, director del Centro de Investigación Multidisciplinario, CIMU, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente y Manuel Someta, coordinador del Laboratorio de Opinión Pública de la UES. Además, los resultados del sondeo indicaron que los ciudadanos calificaron con 7.92 el primer año de gestión del segundo mandato del presidente Bukele, un referente nacional e internacional en seguridad pública. El presidente Bukele conserva un índice de alta popularidad sostenible desde el inicio de su mandato, lo cual se ve reflejado en las encuestas, y aún en aquellas con sesgo ideológico.
El presidente Bukele quedará grabado en la historia como el mejor presidente de Latinoamérica, reflexionó el analista y especialista en administración pública, Nelson Flores, luego de conocer los resultados de la encuesta. Consideró que la calificación y aprobación es fruto del reconocimiento que la población hace del trabajo del mandatario en seguridad pública y por su apuesta por el despegue económico para el quinquenio 2024 a 2029. Esa alta popularidad es el resultado del agradecimiento que la mayoría de la población y el mundo le expresa al presidente por haber libertado a El Salvador del secuestro de las pandillas, por proyectar al país a ser una potencia regional en tecnología, por tener una visión de desarrollo de país acorde a los tiempos y ejecutar programas de beneficio social en educación, salud, seguridad alimentaria y otros, valoró el especialista. En términos de seguridad pública, El Salvador finalizó 2024 como el país más seguro del hemisferio occidental porque la tasa de homicidios se redujo a 1.9 por cada 100.000 habitantes, según anunció el mandatario el 1 de enero pasado. Los resultados de la encuesta de la UES confirmaron el amplio respaldo del presidente Bukele, el cual fue mostrado previamente por 5 sondeos publicados a escala nacional e internacional. El 28 de mayo de 2025, Sid Gayup informó que el 85% de los ciudadanos aprueban su labor como mandatario. Posteriormente, el 2 de junio, la casa encuestadora de oposición, LPG Datos, indicó que el 85.2% aprueba la gestión del presidente Bukele y que el 90.8% está satisfecha con el trabajo del gobierno central en seguridad pública. Luego, el 4 de junio, la consultora T-Research, de México, mostró que el 90% aprueba al presidente Bukele. Y el 19 de junio de 2025, el sondeo del Yudo Puca detalló que el 86.1% aprueba al presidente Bukele y el 67.3% expresa tener mucha o alguna confianza en el gobernante. La encuesta del 30 de junio pasado de la consultora CADEM, Chile, reportó que 77% de los chilenos declararon que el presidente Bukele tiene excelente imagen. El mandatario ocupó la primera posición de la evaluación y superó a mandatarios de Latinoamérica y Europa. El presidente Nayib Bukele informó ayer que la propuesta humanitaria que se hizo Nicolás Maduro sobre repatriar a más de 250 criminales del Tren de Aragua, a cambio de presos políticos, fue posible, luego de varios meses de negociación de autoridades salvadoreñas y de Estados Unidos con el régimen venezolano. Trascendió que los liberados son 10 estadounidenses, algunos de los cuales fueron acusados por el régimen de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia de EU, CIA, siglas en inglés, y 80 reos venezolanos, entre ellos 4 dirigentes opositores. Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, TDA. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves, gracias al esfuerzo incansable de muchos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró, anunció Bukele. El mandatario agregó que, tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen tenía mantenidas en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes. Fue el 16 de marzo anterior, cuando el gobierno de Estados Unidos envió a los primeros 238 miembros del Tren de Aragua para ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Bukele mencionó que el país norteamericano pagaría una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros. El 31 de marzo se anunció un segundo contingente de 17 personas, señaladas de pertenecer dicha organización criminal y a la Mara Salvatrucha. Y en abril, Bukele propuso a Maduro un acuerdo de repatriación del 100% de los criminales a cambio de la liberación de igual cantidad de presos políticos venezolanos. Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple el 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico, 252, de los miles de presos políticos que usted mantiene, indicó el mandatario salvadoreño, quien, además, contrastó la situación con la de los presos políticos en Venezuela, asegurando que muchos de ellos están encarcelados únicamente por oponerse al régimen de Maduro. Pero el régimen solo se encargó de acusar a Bukele de ser un violador de derechos humanos, y de mantener presos a venezolanos inocentes. Además, detalló que las personas que fueron rehenes del régimen venezolano por mucho tiempo ya se encuentran de camino a casa. Estas personas se encuentran ahora en ruta hacia El Salvador, donde harán una breve parada antes de continuar su viaje a casa. Esta noticia ya ha dado la vuelta a todo el mundo. Varios medios internacionales, de hecho, han retomado la información y han destacado el intercambio de presos políticos, así como de ciudadanos estadounidenses que tenía Venezuela, retenidos por rehenes o como rehenes por miembros del Tren
de Aragua. Como les digo, esto ha acaparado mucho la atención internacional y por supuesto la de los medios de comunicación. Quiero que vean esta nota y venimos platicando de esto. AP es uno de los medios que ha retomado la información y destacó que Venezuela libera a 10 estadounidenses detenidos en un acuerdo entre 3 países que también incluye a El Salvador, liberando a migrantes deportados por Estados Unidos. Mientras que NBC News publicó en X que los venezolanos que la administración Trump había enviado a una notoria megaprisión en El Salvador fueron trasladados desde allí a Venezuela, según el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Por su parte, la cadena internacional Deutsche Welle dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Venezuela liberó a 10 estadounidenses retenidos en el país en virtud de un acuerdo. NTN 24 es otro de los medios que ha informado a sus seguidores que fue el presidente Bukele quien confirmó el intercambio de criminales del Tren de Aragua por presos políticos del régimen. Muchos de ellos enfrentan cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos. Otros noticieros, tanto televisivos, prensa escrita, digitales y más como CNN en español, CBS News, entre otros, han retomado esta noticia sobre el exitoso intercambio hecho entre El Salvador y Estados Unidos con Venezuela. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Bueno, eso es parte de algunos de muchos medios de comunicación internacionales que retomaron precisamente esta noticia. ¿Cómo lo ves, Herbert, cómo está acaparando, cómo acapara la atención internacional, incluyendo los medios de comunicación? Claro, este es un tema muy importante que va a dar muchas rondas en los medios internacionales en la próxima semana. Y como te mencionaba en el segmento anterior, y es muy importante recalcar esto, hay medios que van a querer manipular la narrativa. Hay medios que van a querer recibir entrevistas por parte de los pandilleros del Tren de Aragua. Obviamente el gobierno de Venezuela seguramente va a facilitar eso. Claro, les va a dar micrófono. Claro, para querer desprestigiar a nuestro gobierno, para querer decir mentiras. Hemos visto un video que anda circulando en X, como un funcionario de gobierno de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, anda diciendo que fueron maltratados, que los abusaron, que cuando se estaban subiendo al avión les dispararon. Eso no es cierto, eso es una clara mentira y estoy seguro que van a haber muchas mentiras como estas en los próximos días. Por lo tanto, debemos estar muy atentos y saber a quién creerle. Y eso es fácil, o sea, claramente podemos ver en el video cuando abordaron el avión que estaban saludables, estaban bien. Nadie los abusó, nadie les quitó el alimento, ellos estaban en perfectas condiciones, pero van a querer decir todo lo contrario para desprestigiar a nuestro gobierno, porque así funcionan las fuerzas globalistas, quieren desprestigiar al que hace el bien, quieren hacer ver como malo al que es bueno y hacer ver como bueno al que es malo. Entonces debemos estar muy atentos y no dejarnos engañar por esas falsas narrativas que seguramente van a surgir en los próximos días. La magnitud del acuerdo ha generado reacciones globales, ya tú lo decías. De hecho, líderes políticos, los hemos visto a lo largo de esta entrevista, activistas, analistas internacionales, organizaciones internacionales también de derechos humanos, verdaderas organizaciones internacionales de derechos humanos, han elogiado de hecho los resultados de esta operación. Y aquí viene mi pregunta. Todos han llegado a un acuerdo y lo hemos estado analizando a lo largo de esta hora, que El Salvador, a través del liderazgo del presidente Nayib Bukele, tiene la capacidad de mediar en un conflicto internacional, sobre todo en relaciones que parecían estar estancadas desde hace años. ¿Concuerdas tú con eso? Sí, y te puedo decir que El Salvador paso a paso se está convirtiendo en un superpoder diplomático de nuestra región. Está superando a todos los países vecinos en cuestiones diplomáticas, de seguridad y muchas otras, pero ahorita enfoquémonos en lo diplomático. El Salvador ha logrado superar a muchos países, ha demostrado cuáles son los pasos a seguir, Armando, y es algo histórico. Esto va a quedar marcado en la historia de la región como un acto de diplomacia que salvó la vida de estos estadounidenses y de los presos políticos venezolanos que Maduro tenía capturados. Ahora bien, el tema, por ejemplo, de mediador de conflictos, creo yo que valdría la pena poder analizarlo, porque yo creo que en la historia del Salvador en general, nunca El Salvador había tomado un rol tan protagónico a nivel diplomático internacionalmente hablando,
¿Por qué? Porque El Salvador antes era conocido por la capital de la muerte, por expulsar salvadoreños para Estados Unidos, porque obviamente la situación era insostenible, porque había un gobierno fallido. Es decir, cuando hablabas antes del presidente Bukele de El Salvador, todas eran noticias negativas. Casi nadie quería hacer y formar relaciones, por supuesto, con nuestro país, y si lo querían hacer era para explotarnos o para aprovecharse. Ahora vemos cómo El Salvador, como tú lo decías hace un par de minutos, ha puesto la vara alto y está dando una cátedra magistral de cómo puede mediar en un conflicto que, como te digo, parecía ya estancado. Claro, y no nos limitemos solamente a mediadores, sino que también nuestro gobierno, el presidente Bukele, fue quien propuso la idea para iniciar las negociaciones. Por mucho tiempo, el gobierno estadounidense había estado queriendo buscar la manera de rescatar estos rehenes estadounidenses en Venezuela, y no encontraban una forma efectiva de poder realizar las negociaciones, hasta que el presidente Bukele, quien, como tú mencionaste, Armando, fue clave en este tema, propuso: intercambiemos a los prisioneros por los rehenes, intercambiemos a estos pandilleros que el gobierno de Maduro está solicitando por los rehenes inocentes, salvemos vidas, restauremos la diplomacia regional, avancemos de esas políticas estancadas, como tú habías mencionado, que no generaban resultados. Y hoy podemos ver los frutos de esta iniciativa que tuvo el presidente. Fue exitosa, al igual que muchas de sus iniciativas. Casi literalmente todo lo que el presidente se propone lo logra, porque hemos visto la diferencia entre gobernantes que solo hablan versus gobernantes que prometen y cumplen. Y eso es lo que vemos en el presidente Bukele, un gobernante que promete y cumple. Y yo creo que esto es muy importante para la administración del presidente Donald Trump, para la administración estadounidense. ¿Por qué? Porque ellos ven estas cualidades que no pueden encontrar en cualquier líder. Son cualidades únicas, cualidades que tal vez 1 de cada 100 tiene. Y el presidente Bukele es quien sobresale en estos momentos a escala global, no solo regional, sino que a nivel global es quien está sobresaliendo por la efectividad que él ha tenido, por cómo él ha logrado manejar su gobierno de una forma exitosa nunca antes vista. Y estamos viendo cómo naciones de primer mundo, Armando, como Estados Unidos, la más poderosa del mundo, está aceptando recomendaciones de El Salvador. Y eso dice mucho. A ver, desde tu punto de vista, y obviamente tú que conoces pues a varios funcionarios, has tenido la oportunidad de poder dialogar y estar muy cercano, de hecho, a funcionarios del gobierno de Trump, del presidente Trump. ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo nos bueno, no cómo nos están viendo. ¿Cómo nos podrían ver de aquí en adelante? Porque esto marca un antes y un después. Claro, yo creo que de ahora en adelante, bueno, desde ahora en adelante creería yo. Digo, por la acción que estamos hablando, claro, pues. Claro. Midámoslo de aquí en adelante. Sí, de aquí en adelante yo creería que El Salvador ya se estableció como el mayor aliado de Estados Unidos en la región. Desde hace mucho ya lo habían hecho, pero hoy ya se concretó. Ya demostramos que podemos dar resultados si se nos presenta la oportunidad de dar estos resultados. Y esta misión diplomática, que tuvo mucho éxito, es un símbolo de la amistad entre Estados Unidos y El Salvador y del trabajo en equipo entre El Salvador y Estados Unidos. Esto de ahora en adelante ya marca el precedente, ya se sabe que El Salvador es un aliado en quien se puede confiar, es un aliado que va a dar resultados y no va a defraudar. Y eso dice mucho, porque no podríamos decir lo mismo de los demás gobiernos aquí en la región. Sí, un aliado, pero sobre todo un mediador de conflictos que ha sido clave en este proceso. Y también la buena voluntad. Eso es algo muy importante, porque algo que hay que volver a mencionar, El Salvador no ha pedido nada a cambio. El Salvador está ayudando por buena voluntad, porque es lo que un buen aliado debe hacer. Y estoy seguro que la administración del presidente Trump ve esto, valora esto y no va a esperar menos de los demás países. Claro. Son ya las 8 de la noche con 58 minutos. Antes de despedirse, me gustaría dejar planteada una última pregunta.
Claro. ¿Crees tú que se podría fortalecer aún más, no solo en aspectos obviamente de seguridad, pero crees que pudiera abrir una ventana a este tipo de accionar o este tipo de acción por parte del gobierno de El Salvador para nuevas o futuras posibilidades con Estados Unidos? Esa ventana ya está abierta, Armando, y honestamente hemos visto cómo ahora Estados Unidos nos trata como aliados, nos trata con respeto, con la dignidad que merecemos como nación. En el pasado, con los gobernantes del pasado, tanto en Estados Unidos como en El Salvador, no se veía ese tipo de relación, no se veía ese respeto. El presidente Bukele ha logrado establecer una relación muy saludable con Estados Unidos que definitivamente ya abrió una ventana de oportunidades para futuras colaboraciones. Claro. Vamos a irnos ya despidiendo, mi querido Herbert, pero de verdad quiero agradecerte por estar con nosotros y darnos un muy buen análisis esa noche, un punto de vista muy amplio de este tema, porque a veces yo creo que muchos salvadoreños nos quedamos nada más solo con la noticia, pero siempre es bueno poder, y por eso es que están estos espacios, poder profundizar más, rascar más, ver diferentes aristas, ver diferentes versiones, analizar cada una de las opiniones, porque al final creo yo que eso nos genera criterio para poder tomar decisiones más adelante. Herbert, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Armando, por invitarme a la entrevista y que Dios bendiga a nuestro pueblo salvadoreño y a nuestro presidente Nayib Bukele. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.